amigos queridos, ha llegado el primer trimestre de este año. Así, rápidamente de Mercedes, y nosotros en este viernes llegamos con la primera emisión de TVC Noticias. Por supuesto que sí. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Gracias siempre por acompañarnos. Efectivamente, recibimos mes con las mejores energías, las mejores vibras para transmitirles a todos ustedes. Que el viernes sea un viernes bendecido. Hay mucho para contarles. Por supuesto que sí. Vamos a empezar con la información política, contándoles que 102 votos en la Asamblea Nacional decidieron la suerte de Fausto Murillo, ex alto funcionario del Consejo de la Judicatura. Este se desempeñaba como vocal del Consejo. Murillo fue destituido y censurado por la Asamblea como parte del juicio político en su contra, por lo que no podrá ejercer cargos públicos durante dos años. Destituir y censurar. La supuesta ruptura de la alianza entre el oficialismo, Partido Social Cristiano y correísmo no pasaría de ser un simple rumor, pues así quedaría confirmado al lograrse 102 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional, que puso fin a la vocalía de Fausto Murillo en el Consejo de la Judicatura, tras ser destituido y censurado. Jalón de oreja que también llegó a Juan José Morillo, ex consejero, con la censura, quedando los dos impedidos de ejercer cargo público por 2 años. Hoy la Asamblea Nacional le abre la puerta a la recuperación de la justicia en el Consejo de la Judicatura. En abril del 2023, los ex asambleístas Luis Almeida y Javier Santos presentaron la solicitud de juicio político por tráfico de influencias, arrogación de funciones e incumplimiento relacionado a la homologación salarial y la no entrega de insumos a la función judicial, especialmente en Manabí. Al no estar ellos, el legislativo designó a Carlos Vera del PSC como proponente. Este hemiciclo ha demostrado responsabilidad y sobre todo una lucha contra la impunidad. Gracias los votantes que confiaron en nosotros. Sin duda, los audios filtrados sobre pretender favorecer una acción de protección presentada por la expresidenta Guadalupe Llori fue uno de los detonantes principales que derivó en la sanción a Morillo. Chucky Seven de los señores le queda corto a esto. Chucky Seven es un niño de pecho al lado de lo que hizo Juan José Murillo. El comprometer, favorecer al expresidente de la Asamblea Nacional, a la Guadalupe Llori, ese es tráfico de influencia. Construye denunciando acuerdos por debajo para enviar una terna que saldrá de este poder del Estado para reemplazar a Murillo y su suplente, El Ciceli, quien habría sido obligada a renunciar este miércoles. Es justamente repartirse el asunto de la judicatura, politizar a la justicia. ¿La negociación sería quién va a ocupar esa vocalía? Aquí no hay negociación, aquí evidentemente hay un acuerdo conveniente a favor de la justicia. ADN justificando por qué a última hora se inclinó por apoyar el juicio político. Más bien lo que nosotros hemos visto son las pruebas, los elementos, las omisiones, que eso es muy importante también. Si queremos cambiar a la justicia debemos empezar por esto. Solo el tiempo y las aguas confirmarán al final quién integrará la terna, informó Héctor Romero. En otro tema, la Corte Constitucional prohíbe el uso de medidas cautelares que buscan interrumpir el cumplimiento de sentencias y también recuperar la libertad ilegítima de los reos. En el Ecuador se ha hecho común que quienes ya han sido condenados por la justicia y están en las cárceles cumpliendo su pena, presenten medidas cautelares para salir en libertad. La Corte Constitucional pone un alto al mal uso de este recurso jurídico a través de una sentencia. No se puede abusar en la presentación de garantías, no se puede desnaturalizar su objeto, y lo que hicieron los abogados es ir en contra de la ley. Y ahora tienen que enfrentar las consecuencias. Los abogados enfrentarán un proceso en el Consejo de la Judicatura. Los jueces que consideren indebidamente las medidas cautelares podrán enfrentar posiblemente procesos penales porque incurrirían en delito de prevaricato. En el análisis que hace la Corte, determina que son 23 personas las que se encontraban cumpliendo su pena y que obtuvieron la libertad de forma ilegítima. Uno de ellos es el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Si bien en la mayoría de casos la medida se revoca, en la de Glass no. Pero se señala que el juez que dio la libertad al exfuncionario de la República, Emerson Curripayo, incurrió en dolo. Ha actuado con la intención de favorecer, en este caso, a privados de la libertad a través de una acción constitucional que solamente sirve para evitar o cesar violaciones de derechos constitucionales, pero no sirve para
buscar impunidad, dejar sin efectos sentencias condenatorias en el ámbito penal. Para frenar que la justicia sea mal utilizada y que a través de artimañas se busque la impunidad, el Consejo de la Judicatura deberá en el plazo de 90 días capacitar a abogados y jueces en ética judicial e integridad. Informó Valeria Navarro. Mientras, por un lado, el Consejo de la Judicatura llena una vacante con Merck Benavides, por otro lado, se queda sin 2 vocales. Esto tras la salida de Fausto Murillo y el Ciceli. La Asamblea Nacional también posesionó a Benavides este día jueves. Miremos. ¿Jura usted, por su honor, ante Dios, ante la patria? Así es. Mientras unos se van del Consejo de la Judicatura tras la destitución y censura como parte de un juicio político, otros llegan a ocupar vacantes. Merck Benavides fue posesionado en Asamblea Nacional como consejero suplente. Este momento es en calidad de suplente, pero el Consejo de la Judicatura, ante la falta de su titular, tiene que titularizarme. Y eso va a pasar el día de mañana en el Consejo de la Judicatura, donde tengo que presentar todos los documentos legales con el fin de tomar posesión ya de manera definitiva. Benavides llega tras un concurso desarrollado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Salió de una terna enviada por la Defensoría Pública en reemplazo de Juan José Murillo, quien no pudo librarse del proceso político y se prepara para enfrentar una acción penal. Doctor, ¿el Consejo de la Judicatura ha topado piso? ¿Fondo está en el fondo? Bueno, no creo, porque ahorita está renovado, está el doctor Álvaro Román dirigiendo como presidente del Consejo de la Judicatura, y con los que nos estamos integrando yo creo que va a estar renovado y va a dar las orientaciones adecuadas para que la función judicial funcione adecuadamente. Para el nuevo funcionario judicial no es inconveniente la ausencia de Fausto Murillo y su suplente, el Ciceli. Entonces se seguirán las normas legales, procesales y las normas constitucionales con el fin de proceder por parte de llenar esa vacante por parte de las autoridades competentes. ¿Y eso no es impedimento para que ustedes puedan trabajar normalmente? No, porque el Pleno está conformado por un presidente y 4 vocales. Ahorita estaríamos 3 vocales y un presidente que son 4. Por lo tanto, se puede sesionar sin ninguna limitación, pero esperando siempre que se integre la persona que va a ser el quinto con el fin de que esté integrado totalmente de acuerdo con la ley y la Constitución. Estará en funciones aproximadamente un año, cuando deberá ser renovado totalmente el Consejo de la Judicatura, informó Héctor Romero. La ley de turismo propuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa, con carácter urgente, pasará a tramitarse a la Comisión de Desarrollo Económico tras ser calificada por el CAL. La ley de turismo pasó el primer filtro de la Asamblea Nacional, con 5 votos a favor y 1 en contra por parte de la legisladora Esther Cuesta. El Consejo de Administración Legislativa calificó la 5ª ley económica urgente enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa. La norma busca reactivar el turismo en el Ecuador y para ello, por ejemplo, propone que las aerolíneas extranjeras y locales no paguen el impuesto a la salida de divisas para que el costo de pasajes aéreos baje de precio. Además, se reducirá progresivamente el recargo del 5% al valor de los combustibles de avión. También se plantea créditos para el sector turístico y refinanciamiento de deudas. En cuanto a conciertos, los promotores de los shows internacionales no pagarán el impuesto a la renta. A todo esto se implementa la modalidad de guía conductor, además de seguridad para el transporte turístico. La propuesta normativa se tramitará en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno, legisladora del movimiento oficialista ADN, quien ha cabildeado para que las iniciativas del Ejecutivo sean aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Informó Valeria Navarro. El presidente Daniel Noboa recorrió las provincias de Los Ríos y Manabí que están afectadas por el fenómeno del Niño. Ahí ofreció construcción de viviendas y fondos para enfrentar el invierno. Su primera actividad fue en la provincia de Los Ríos, donde entregó 500 kits humanitarios a familias golpeadas por la crudeza del invierno en las zonas rurales de Pimocha, en Babahoyo. De ahí mantuvo una reunión con autoridades locales y provinciales en el ECU 911, donde evaluaron la afectación causada por el fenómeno del Niño. Los ríos es un motor productivo del país. Cuando se paran los ríos, se para el país entero.
no podemos permitir que eso pase. Los Ríos tiene un estimado de 12.000 personas afectadas por las crecientes y 2 cantones declarados en emergencia. Desde ahí piden que cancelen las asignaciones del gobierno a los municipios. Un llamamiento a que se nos sigan pagando las asignaciones porque sin recursos no podemos afrontar la emergencia. Una vez cumplidas las actividades en la provincia de Los Ríos, el primer mandatario se trasladó vía aérea hasta Chone, el cantón más afectado de la provincia de Manabí. Allí se metió al agua y recorrió zonas afectadas en la parroquia Santa Rita, palpando la realidad de ese lugar y sus pobladores. Además, entregó personalmente asistencia humanitaria para los ciudadanos damnificados. Posteriormente mantuvo una reunión con autoridades locales y representantes de distintas carteras de Estado para revisar las acciones que ha emprendido desde su gobierno. Estar cerca de la gente, visitar, buscar soluciones también, especialmente en el área rural, donde hay altas necesidades. Uno de los trabajos que iniciarán para evitar futuras inundaciones en ese cantón manabita es el desasolve y encauzamiento del río Chone, que costará al menos $11.3 millones. Y para el próximo día 8 de marzo prometió regresar a esa localidad con el primer desembolso de 1.2 millones para que inicien los estudios, informó Martín Soto. Extrabajadores de la empresa Oleoducto de Crudos Pesados OCP realizaron un plantón en los exteriores del Ministerio de Energía y Minas. Ellos solicitaban una audiencia contra la ministra Andrea Robo para dar a conocer su caso sobre utilidades que no fueron canceladas por la petrolera. Más de $28 millones adeudaría la OCP a extrabajadores de la empresa por el pago de utilidades de 2005 y 2006. Este jueves realizaron un plantón en los exteriores del Ministerio de Energía y Minas previo al pedido de una audiencia con la ministra de esta cartera de Estado. Cerca de 20 años amortizándose. La plata no del Estado, no la plata de la empresa, la plata de los trabajadores. Ese dinero ya está amortizado y ellos deben cancelar. Aproximadamente son $28 millones que la empresa ha utilizado para sí todos estos años y que debió haber cancelado. Además, hasta el 20 de febrero la OCP debía trasladar su infraestructura y operación al Estado ecuatoriano, pues su periodo de concesión ya terminó. Sin embargo, este traspaso no se ha efectuado y se ha prorrogado por 6 meses. Para ello se ha establecido un comité de transición que debería observar si se cumple con el pago de todos los pasivos pendientes. Si es que quieren hacer cualquier transacción, prórroga, renovación, licitación o el mismo traspaso, tiene que cumplirse primero los derechos laborales que están establecidos en el contrato y en la ley. Extrabajadores aseguran que durante todo este tiempo la empresa no ha atendido sus demandas. Se han negado sin ninguna excusa, ni siquiera han abierto las puertas para conversar. Hemos tenido que recurrir a los caminos legales de hacer las denuncias ante los jueces y demás, y ahora obviamente estamos solicitando que la ministra actúe también. Washington Andrade, patrocinador de la Asamblea Permanente de Extrabajadores de OCP, señaló que no pudieron ser recibidos por la ministra Andrea Robo, pero fueron atendidos por el coordinador jurídico de la institución. Ellos se han comprometido a que en este comité de transición, en estas mesas temáticas para efectos de la transferencia del OCP al Estado ecuatoriano o la posible prórroga, se va a tomar en cuenta y se va a considerar las reclamaciones de los trabajadores como pasivo laboral que constan como obligaciones en las cláusulas del contrato de construcción y operación del OCP. Ahora los extrabajadores de la empresa esperan que el comité de transición entre OCP y el gobierno hagan cumplir a la petrolera con el pago de sus utilidades. Informó José Mendieta. Vamos a retornar con... Bueno, saber que están aquí, 7:14 en la mañana, es día viernes, así que aprovecho esta hora que están en el desayuno. El IES definió los lineamientos de la afiliación masiva de jóvenes emprendedores entre 15 y 24 años de edad, indicando que por $50 accederán a atención médica, odontológica y préstamos hipotecarios. El presidente del Consejo Directivo, Eduardo Peña, destacó que tendrán una tasa preferencial y un plazo más largo.
Crece la expectativa en la fuerza laboral juvenil que ha visto en una afiliación al IES por $50 mensuales la oportunidad sustancial. Muchas veces los jóvenes no tienen como un trabajo y poder emprender y tener ese apoyo por parte del gobierno y el presidente pues me parece muy bien. Porque sería una ayuda para el negocio y para mí. Poder tener más adelante ellos hasta que ya se estabilicen, consigan un trabajo y ya tienen una base. El presidente del Consejo Directivo explica que tendrán atención médica, odontológica e incluso acceso a préstamos hipotecarios. Al 6% tasa fija para 30 años. La alícuota va a ser menos de $300 mensuales, será $290 mensuales, que es menos de lo que te cuesta un alquiler. Esto se enlaza con la apertura de líneas de crédito desde Ban Ecuador para jóvenes con título profesional. Solventar los gastos del fondo de jubilación. Se dice que debemos tener 8 a 10 aportantes activos para sostener a un pasivo jubilado. Y cada día esa cifra va disminuyendo. Desde la vigencia de la ley para el fomento del empleo juvenil, se suscribieron 53.000 contratos en 2 meses. Nuestros afiliadores están volviendo a afiliar a una velocidad importante. Yo te diría que estamos hablando, sin la sub-24, estamos en 2.500, 2.600 nuevos afiliados semanales. El lanzamiento oficial del programa se efectuará el próximo martes 5 de marzo en las inmediaciones de una universidad privada de Guayaquil, informó Jorge Escobar. Mientras tanto, la Senacid señala que para este 2024 no existe reducción en el presupuesto asignado para las universidades. Sin embargo, la FEUE y la UNE anuncian movilizaciones para este 22 de marzo, exigiendo más recursos para la educación. Funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas informaron que las universidades públicas y cofinanciadas recibirán $1.346 millones en este 2024, lo que representa una reducción del 0.27% con relación a los 1.349 millones entregados el año anterior. Sin embargo, la Secretaría de Educación Superior aclaró que no existe una reducción en los porcentajes correspondientes a estas asignaciones y que son equivalentes a 1.319 millones repartidos entre la Ley de Fondo Permanente de Desarrollo Universitario, la gratuidad, el funcionamiento y las compensaciones. Sin embargo, para Neri Padilla, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, menciona que sí existe un recorte al presupuesto y que además se viene arrastrando una deuda histórica con la educación. Se mantienen congelados en la proforma general del Estado los conceptos de gratuidad en $183 millones. Se elimina la partida presupuestaria para becas en institutos tecnológicos, en posgrados, tercer nivel, que daba la Cenecid por un concepto de $5 millones. Se elimina. Y además existe una afectación a las cofinanciadas por más de $1.5 millones. Y para añadir, nosotros hemos hecho un análisis desde el 2016 hasta la fecha. Y el gobierno, solo para igualarse, debe pagar $708 millones. La organización estudiantil considera que se hace necesario más inversión en la educación y de no existir respuesta por parte de las autoridades, anuncian movilizaciones. Nosotros hemos resuelto hace varios días el tema de la movilización. Allí es donde se va a definir el presupuesto para el tema de la proforma general del Estado. Estaremos en las calles exigiendo no solo que no se recorte el presupuesto, sino un mayor presupuesto que sea concatenado con las necesidades actuales de la educación superior pública. El mismo anuncio realizó el titular de la Unión Nacional de Educadores. El 13 de marzo vamos a desarrollar una movilización en defensa del presupuesto al IES, que también sufre un recorte, y el 22 del presente mes vamos a desarrollar una movilización junto a los estudiantes universitarios, junto a las universidades, en defensa del presupuesto. El gobierno nacional señaló que la distribución de recursos se lo ha realizado dentro de un proceso participativo y transparente, en conjunto con los representantes del sistema educativo superior. Informó Miguel Ángel Bedoya.
En Guayaquil, miembros de la Policía Nacional estarían cubriendo gastos que no le corresponden, como tanquear a los patrulleros. De acuerdo a versiones, esto sería un escenario frecuente allá en la ciudad de Guayaquil. Veamos. Para estos ciudadanos, pertenecer a esta noble institución es un orgullo, pero asimismo pasan por situaciones que esperan que algún día sean atendidas con eficiencia, pero siguen ahí esperando, por los uniformes que hace más de 10 años no reciben y deben adquirir con sus sueldos y presentarse impecables para no ser sancionados. Lo que carga puesto en este momento. Todo esto es comprar ese problema de foques y de educación. Usas unos 5 o 6 uniformes a la semana. Los horarios de trabajo los consideran extensos, sin contar el día en que deben continuar por algún procedimiento, y esa es la realidad de lo que se vive casa dentro de la institución del orden. Hay 2 horarios de trabajo prácticamente. Uno en el que se trabaja de 8 de la mañana a 10 de la noche y otro que es el cae y levanta, que es de 8 de la mañana, 4 de la tarde y 12 de la noche, 8 de la mañana. Es fatigante hacer amanecidos pasando un día. Guayaquil, por ejemplo, en diferentes distritos, los gendarmes cuentan sus historias, hasta de lo que deben hacer para tener internet. En las unidades de policía comunitaria, muchas se encuentran abandonadas por seguridad de los servidores policiales y otras las siguen utilizando pero sin el debido mantenimiento. Son problemas que estamos viviendo. Las personas que están afuera pueden coger y determinar, no es sencillo, pero las personas que estamos adentro nos damos cuenta que es otro cantar. El hablar de los patrulleros y motocicletas es también saber que de sus bolsillos sale el costo del cambio de aceite, frenos, entre otras partes mecánicas de los automotores con los que realizan los recorridos diarios. El policía mismo tiene que gestionar el arreglo del vehículo para proceder a tenerlo en las mínimas condiciones. Las llantas, el cambio de aceite, los mantenimientos cuando se daña el automotor. O si no, se solicita a la comunidad que colabore en ese punto. Entregaron unas camionetas hace poco. Sí, pero la camioneta se desgasta, el territorio debilita las llantas, los amortiguadores, los frenos, el embrague. Entonces todo eso tiene que uno mismo reponer. Lo que ustedes ven ahora son los famosos patrulleros repotenciados que los entregaron en abril del año anterior y ahora se encuentran sin batería y con daños en el sistema de freno y también hidráulico. En un recorrido que hicimos por diferentes distritos de Guayaquil están en estas condiciones, abandonados. Estos los presentaron en el gobierno anterior como la solución a la falta de patrulleros. Los llevaron a algún lugar donde les pasaron una mano de pintura y algo básico para ser utilizados. No fueron cambiados los asientos, balizas ni el tapizado, y a los pocos meses volvieron a quedar como estaban, fuera de circulación. Recibieron entrenamiento en polígono en el 2023. Asimismo les entregaron municiones, nuevas radios, llegaron los chalecos, pero no a todos se les entregaron. Por eso siguen con los que compraron en aproximadamente $70 en diferentes locales de la ciudad. Directamente se ha dicho de que llegaron chalecos nuevos, pero directamente solamente van a unidades especiales y van a los jefes y al personal técnicos operativos no le llega ningún tipo de equipamiento. Y así hay muchos temas que ellos quieren contar y mencionan que son asuntos que ya los conocen sus superiores. Las autoridades les han dicho que pronto, que esperen, que ya llegan, que se está haciendo la gestión, y eso ocurre en todas las provincias con una policía que celebrará su aniversario este sábado. Aún con necesidades por cumplir, informó Charlie Pizarro. El Consejo de Seguridad de Guayaquil se reunió y autorizó el aforo del 50% en eventos masivos y en espacios cerrados. Esto se anunció luego de conocer un informe policial con cifras bajas de hechos violentos en la ciudad. Además, se analizará si se aprueba o no la procesión del Cristo del Consuelo. Manteniendo una matriz que nosotros le vamos a presentar. Era la explicación del comandante de la Zona 8 en el Consejo de Seguridad de Guayaquil, que se dio en el Salón de la Ciudad. Aquí manifestaron a las autoridades cómo han disminuido los casos de muertes violentas, extorsiones, entre otros delitos, y recomendaron. Tanto los eventos públicos como los eventos privados es poderlos aperturar de manera progresiva. Y el alcalde Aquiles Álvarez anunció que quedó aprobado el aforo del 50% en eventos artísticos y deportivos que sean masivos y en espacios cerrados. Por ejemplo, en el Estadio Monumental, por ser evento cerrado, siempre y cuando la institución, Barcelona o en este caso Emelec, cuando le toque jugar de local, porque esta semana le toca en Cuenca, presente un protocolo y un plan de contingencia. Así que queda aprobado.
Esta medida se adopta por el bloqueo que había en el decreto de estado de sección y el que establece el conflicto armado interno desde el mes de enero por los altos niveles de inseguridad en el país. Nos hemos reunido con las organizaciones de bares, de turismo. Justamente han sido las instituciones que han sufrido el embate con la información que están recibiendo, especialmente de las provincias más amagadas por la violencia. Esto va a cambiar porque hay buenos resultados. Aunque también fueron claros que se deben presentar protocolos para otorgar los respectivos permisos y que no todo el control quedará en manos de la fuerza pública. Ellos también, como instituciones privadas, tengan que hacer la inversión que tengan que hacer en materia de seguridad y demás. Una semana antes de la procesión del Cristo del Consuelo, que se desarrolla tradicionalmente en el suroeste de Guayaquil, habrá una reunión similar para evaluar las condiciones de seguridad, informó Charlie Pisa. Y Ecuador registra un incremento considerable de casos de dengue. Hay 6 víctimas mortales en el país, donde consta un bebé de 11 meses. La mayor cantidad de enfermos se concentra en 6 provincias. Le contamos. Ecuador registra un repunte de casos de dengue provocado por el mosquito Aedes aegypti, portador de la enfermedad. Según el Ministerio de Salud Pública, en lo que va del año se contabilizan 6.700. Fernando es uno de ellos. 5 miembros de su familia presentaron los síntomas. Fue la fiebre, el dolor del cuerpo, el malestar, la falta de apetito, iba en aumento todos esos días. Acudieron a un hospital donde les confirmaron la existencia del virus y creen saber el origen. Que había lugares de los vecinos en donde el agua se quedaba, por ejemplo en llantas, en botellas, en contenedores. Y es precisamente en el agua estancada que el mosquito hace su hogar para poder reproducirse. Desde la cartera de Estado explican que la mayor cantidad de casos se registran en Santo Domingo de los Áchilas, con 1.164 enfermos. Manabí, 1.027. Los Ríos, 857. Guayas, 472. Napo, 443 y Morona, Santiago, con 419. Esto es aproximadamente 3 veces más de lo que hemos identificado de casos de dengue del año pasado. De ellos, 979 enfermos han presentado signos de alarma, donde constan pacientes con hemorragia. Se contabilizan 6 víctimas mortales en el país, 2 adultos y 4 menores. Un lactante menor de 11 meses. La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica por el aumento de casos de dengue en la región de las Américas. Se pide a los ciudadanos estar atentos ante los síntomas, no automedicarse y buscar de inmediato atención médica. El gobierno trabaja en Mingas en conjunto con los GATS para las fumigaciones. Informó Marilyn Jaramillo. 70 familias resultaron afectadas por las lluvias registradas la noche de este miércoles en el Cantón Milagro. La mañana de este jueves, autoridades de la alcaldía acudieron para entregar ayuda a los damnificados y en algunos sectores asistieron con brigadas médicas. Las precipitaciones acompañadas con vendavales durante el atardecer del miércoles en Milagro dejaron viviendas sin techo y pánico en sus habitantes. Cuando acuerdo vimos que desde allá venía un viento fuerte, alzando los techos de la casa de la vecina de la esquina hasta llegar acá, y ahí que se vuelan las 2 planchas de la punta de aquí donde nosotros. Según el censo levantado por la alcaldía de Milagro, los sectores más afectados con las lluvias son Margaritas 2, Samanes, 21 de enero y Nueva Unida Oeste. En estos sitios, algunas casas perdieron sus techos a consecuencia de los fuertes vientos. En total, 70 familias perjudicadas. Hemos entregado más de 100 kits de dormir que constituyen colchones, sábanas, almohadas, toldos para los mosquitos, también kits alimenticios. También tenemos visitas de médicos y enfermeras focalizadas a esas familias. Estamos entregando desde hoy 400 planchas de zinc, que es lo que más necesitan esas personas. Ya en la mañana de este jueves, la primera autoridad municipal hizo un recorrido para, más allá de solidarizarse con los afectados, darles esperanzas de ayudas técnicas y, en algunos casos, bonos para quienes registran pérdidas mayores. Y estamos coordinando ayuda también con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que ha ofrecido bonos de manutención en materia económica y bonos inclusive de vivienda. En sectores como Voluntad de Dios en el norte del cantón,
Los moradores se hicieron atender en las brigadas médicas que recorren 2 veces por semana las ciudadelas de mayor vulnerabilidad. En Milagro informó Miguel Laje. En la zona rural de Chone, las inundaciones no cesan desde la semana pasada cuando los ríos de ese cantón se desbordaron. Hay lugares donde el agua, amigos, todavía no ha bajado y las nuevas crecientes siguen inundando las zonas. En comunidades como San Antonio, el agua superó los 3 metros de altura. San Antonio, en la zona rural de Chone, es una de las comunidades donde el agua no baja desde la semana pasada que los ríos se desbordaron. Alison Anchundia es una de las 15 personas que están en un albergue. Su casa aún sigue bajo el agua. Mi esposo con los bebés, a él le tocó salir, llevándolos arriba porque estaba full el agua. Sí, lo único que nos quedó fue, la ropa, todas esas cosas, sí. En esta parroquia la inundación superó los 3 metros de altura. Hay lugares donde las nuevas crecientes siguen afectando zonas. Estuvo 3 días lloviendo. Cuando ya, ahí el río ya subía y cuando se desbordó hacia atrás, que eso siempre se sale el agua, cuando comenzó a llenar. En esta comunidad de casi 3.000 habitantes hay 5 familias en albergues y otras en casas de acogida. 5 familias albergadas, en total son 15 personas, 7 niños y 8 mayores. En el cantón, además de la zona rural, la urbana también ha sido afectada por las crecientes que han inundado el 95% de la urbe. 12.600 casas de manera muy significativa, alturas promedio entre los 80 centímetros hasta 3,20 metros de agua, pérdidas económicas significativas, más de 5.000 familias perdieron prácticamente todos sus enseres. Estas inundaciones afectaron 4 de las 16 casas de salud de Chone. En el Hospital Napoleón Dávila, en la planta baja, funcionaban 5 quirófanos, el área de imagen, emergencia y consulta externa. Por situación de que se encuentra empotrado en el suelo, no pudimos obviamente movilizar lo que es el tomógrafo, lo que es rayos X, lo que es mamógrafo, que en realidad está en una fase de evaluación de los técnicos. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y un incendio se produjo la tarde de este jueves en una fábrica de aceite situada en la vía a Daule, antes de llegar a la cabecera cantonal de Nobol. Los bomberos de 3 cantones fueron quienes atendieron esta emergencia. De repente, llamas y un denso humo salían de esta estructura, donde se fabrica aceites para vehículos. Preocupados quienes observaban el incendio desde las empresas manufactureras aledañas, las viviendas y los choferes de los vehículos que transitaban por el peaje de la vía Guayaquil-Daule, cerca a la cabecera del cantón Nobol, en la provincia del Guayas. Fueron como 5 explosiones que hubo y de ahí comenzó a salir humo, las llamas parecía que iban a llegar a las casas. Era la humadera, oiga, que salía, esto explotaba, pero feo, era como camareta, una atrás de otra. Se sentía el aceite clarito, el olor, nosotros vimos allá el bochorno, se sentía cualquier cantidad caliente, se sentía de eso allá. Y lo malo es que ellos salieron, todos huyeron. Y a nosotros ni siquiera nos avisaron, aunque sea salgan por el humo o algo. La alerta sobre esta emergencia llegó al ECU 911 pasadas las 17 horas de este jueves, desde donde se coordinó el arribo de los miembros del Cuerpo de Bomberos de Nobol, de Guayaquil y de Daule. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador colaboraron para evitar el congestionamiento vehicular, mientras que uniformados de la Policía Nacional mantuvieron la situación bajo control. En temas de seguridad, fue precisa también la ayuda de los elementos de la Corporación Nacional de Electricidad, que hicieron el corte de energía en el sector. Los miembros del Cuerpo de Bomberos laboraron por horas hasta controlar el incendio, informó Maite Morán. Las parroquias fronterizas del noroccidente de la provincia del Carchi continúan siendo parte de un fenómeno social. De acuerdo a las autoridades militares, un promedio de 20 jóvenes, entre hombres y mujeres, han sido reclutados por grupos irregulares que operan en Colombia. Un alto porcentaje no regresa a sus hogares y formarían parte de las disidencias.
De acuerdo con el informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Naciones Unidas verifica en el documento publicado esta semana que los distintos grupos armados reclutaron al menos 130 niños y niñas entre 11 y 17 años en el 2023, 87 de ellos por parte de las estructuras que se encuentran al margen de la ley. En el límite de frontera entre Carchi y Nariño no es la excepción. Se estima que existe reclutamiento de jóvenes desde zonas ecuatorianas, por ejemplo, Chical, Maldonado, San Marcos. Si bien es cierto, no son forzadas, cruzan la frontera a laborar como raspachines en los laboratorios de procesamiento de droga. Hay actividades ilícitas, actividades que no son visibles, en donde la misma población a veces les colabora a estos grupos ilegales armados. Una de estas actividades es el reclutamiento a veces no forzado, sino más bien un reclutamiento voluntario, remunerado. Posiblemente sean unos 20, 30 jóvenes que están dedicadas a esta actividad, pero que ya nos preocupa como Fuerzas Armadas. Se han presentado los informes correspondientes a las autoridades y deben ser ellas quienes deban elevar proyectos que sean aprovechados positivamente en la población vulnerable. Nosotros tenemos información al respecto, estamos haciendo todos los días presencia en estos lugares, tenemos equipos de inteligencia, tenemos información y estamos coordinando permanentemente con las autoridades locales y regionales para que este fenómeno no se extienda y que en algún momento ojalá no se convierta en una opción para nuestra juventud. El accionar de las instituciones del Estado que ya conocen de esta problemática deben actuar de manera inmediata. Nuestros ciudadanos tengan una oportunidad de trabajo, tengan oportunidad de desarrollarse, que la agricultura sea bien remunerada para que no opten por este tipo de trabajos que a la final son ilícitos. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. 7:36 de la mañana, tiempo de dar la bienvenida a Priscila Cadena. Ella está en el sector de la Simón Bolívar, a la altura de la Universidad UID, donde vamos a ver cómo está funcionando esto denominado radar educativo. ¿De qué se trata estos radares o este radar educativo? Priscila, adelante con la información. Buen día. Gracias, Robert, amigos, muy buenos días. En efecto, nos encontramos en uno de los puntos donde los accidentes son de manera recurrente. Hace 15 días en esta zona fallecieron 2 personas y por eso las autoridades están tratando de identificar cuáles son los puntos conflictivos de la avenida Simón Bolívar, conocida como la Vía de la Muerte. Se registran a diario 10 accidentes de tránsito. En esta semana han circulado por esta zona en específico 78,000 vehículos, de las cuales han excedido el límite de velocidad. Por eso acá en este punto se ha instalado este radar educativo. Washington Martínez de la Agencia de Tránsito nos acompaña esta mañana. Muy buenos días. Bueno, este radar se puede ver claramente que está marcando la velocidad de los vehículos que están circulando por esta avenida en sentido norte-sur. Sin embargo, no genera multas, pero a ustedes lo que les hace es generar un tipo de estadística para tomar estrategias en esta avenida. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Cuál es la idea de este dispositivo? Primero es la colaboración de la empresa privada, fue donado por Bumbler. ¿Y qué es lo que nos permite en este caso? Primero, determinar que en esta semana, de lunes hasta el día de hoy, 78,000 vehículos han circulado por este sector. Tomando en cuenta que la Simón Bolívar, dentro de sus 50 kilómetros más o menos desde inicio a fin, este es el lugar con mayor cantidad de siniestros. ¿Qué nos permite determinar? 78,000 vehículos. De esos, del 10%, es decir, 7,800 vehículos en 4 días superaron los 100 kilómetros por hora. Y más allá de eso, la data que nos permite tener a través de este dispositivo técnico, científico, educativo, que nos permite tener que uno de ellos circuló a 145 kilómetros por hora. La configuración vial, como usted la puede apreciar, salimos de una curva cerrada a la derecha e ingresamos a una curva cerrada a la derecha. Y si pudiéramos tomar en cuenta los impactos que existen en la curva, cómo los vehículos pierden el control, el conductor pierde el control del vehículo. Más allá de eso, la tipología de los accidentes que está sucediendo en este sector es que el conductor viene, el último que fallecieron las 2 personas en estado etílico, pierde el control del vehículo por el exceso de velocidad, sobrepasa el parter y el ciudadano que sale de un camión, que sale del otro lado, salió a trabajar en estado normal, pierde su vida. De los 4 fallecidos que tenemos en el mes de febrero, porque yo le podré decir a usted y decir a la comunidad que en febrero hemos bajado en todo, pero no es la idea. Uno de ellos es un menor de edad. Uno de ellos estuvo en el transporte público, en transporte escolar. Entonces, la idea de este dispositivo, no sé si tenemos que tener 1, 10, 15. Agradezco públicamente a la empresa que nos regaló esto, pero la idea es que
Entendemos que de la nueva MT, disposición del señor alcalde, Quito renace con una MT preventiva. 145 kilómetros por hora ha excedido totalmente el límite de velocidad en esta vía. Es decir, ustedes van a tomar algún tipo de estrategia, porque obviamente pues se registran los accidentes a diario, pero también es corresponsabilidad de parte de los conductores y también responsabilidad de parte de las autoridades competentes quienes están a cargo de esta vía. Vamos a educar. El día de mañana empezamos con la campaña Tú Decides. Se selecciona el conductor que está a exceso con el cinemómetro. Luego de eso, es un cinemómetro, un dispositivo que nos permite establecer la velocidad. Más abajo, a la altura de la ruta viva, vamos a tener ambulancia de UTIN y una carroza con un féretro, donde usted excedió el límite de velocidad, ingresa usted a ver un video de cuáles serían las fuerzas que intervienen para las fracturas, como la gravedad, la inercia, las fuerzas centrípetas, centrífuga, y luego de eso usted, espero llegar a la conciencia, porque si al señor que manejó a 145 km por hora, no le interesa su vida, que no afecte a los demás. Ok, bien, muchísimas gracias a Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Se están buscando estrategias para reducir los límites de velocidad en esta que es la avenida Simón Bolívar. Estamos en uno de los puntos que les decíamos donde se registran más siniestros de tránsito a la altura de la Universidad Internacional. Mañana inicia una campaña de sensibilización, de socialización precisamente para quienes transitan por esta avenida rápida que conecta el norte con el sur de la ciudad. Es la información que tenemos hasta el momento. Seguimos en estudios. Buenos días. Gracias, Pris. Hay una cantidad de inconscientes que manejan en la Simón Bolívar que exceden la velocidad, que ocasionan accidentes. Por esos inconscientes, muchas familias se han quedado sin sus seres queridos. Así que si usted va por esa vía, no excede el límite, vaya despacio, vaya con los 5 sentidos, no maneje con el celular en la mano, no mande mensajes. En fin, hay gente que uno ve en la Simón Bolívar y dice, Dios mío, o los consabidos bravucones que le tiran el carro, que se ponen atrás amenazantes, que me das paso y yo no te doy paso y te tiro el auto. Todo eso, vecinos queridos, ocasiona lo que ahora las autoridades intentan mitigar. Así que pulgar en alto, hay que ir salvando vidas. Tiempo de una pausa, ya venimos con más.